Buenos días, hermanos. De las tres partes del legado, quizá esta es la que más dificultad me ha ocasionado. No porque el tema en sí fuera difícil, sino porque quería poder estar segura de poder transmitir lo que Dios había puesto en mi corazón y poder quitar cualquier cosa que pudiera venir de mí. Deciros que he disfrutado muchísimo con este tema del legado, que el Señor me ha bendecido mucho y espero que pueda ser también de bendición y de aprendizaje para vosotros. Pues iniciamos la última predicación sobre el legado haciendo un rápido resumen de lo visto hasta ahora. Hemos podido ver a través de la vida de Abraham cómo nuestra vida puede impactar a las siguientes generaciones dejando un legado. Pero para eso vimos que en primer lugar, para poder llegar a impactar a otros, Dios nos llama primero a una transformación personal, lo que denominamos el legado personal. Ese legado personal tiene que ver con el llamado que Dios nos hace a vivir una vida diferente, una vida de obediencia. Y para poder vivir esa vida vimos que Dios nos da primero una nueva identidad. Somos hijos de Dios, sus herederos, imagen de Cristo, libres en Cristo, somos hijos de la luz, somos piedras vivas. Yo estoy diciéndolo esto rápido porque ya lo vimos, pero hermanos, si tenéis tiempo, meditad de nuevo en esta semana lo que significa esa nueva identidad. Porque cuando yo vivo con la convicción de quién soy en Cristo, mi vida cambia completamente. Pero Dios no nos da solo una nueva identidad para poder vivir esa vida diferente. Nos capacita con dones y talentos, haciéndonos únicos e irrepetibles, pero con la responsabilidad de descubrirlos, desarrollarlos, crecer, madurarlos y ponerlos al servicio del reino. En segundo lugar, vimos cómo, agarrado Abraham a la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa decisión de salir para encontrarse a sí mismo, se inicia en él un viaje de transformación que marcaría un antes y un después en su familia. Descubrimos que nosotros podemos iniciar también una nueva historia en la vida de nuestra familia. Cuando Dios comienza esa transformación personal, os digo que tarde o temprano, si nosotros nos dejamos, toca cada una de las áreas de nuestra vida. Pero para poder iniciar esa nueva historia en la vida de nuestra familia, primero debemos liberarnos de toda influencia negativa que haya habido en las generaciones anteriores para no influenciar a las generaciones posteriores. Eso implicaba entrar en un proceso de sanidad y de restauración si era necesario. En segundo lugar, vimos que era necesario agarrarnos a las promesas que Dios nos da para nuestra vida y la vida de nuestra familia, y vivamos creyendo y transmitiendo esas promesas. Ahora vamos a ver hoy que la idea del legado va mucho más allá, es mucho más amplia. De hecho, se utiliza también para indicar aquellas tradiciones, instituciones, ideas o valores que han sido heredadas por parte de una comunidad. Cada pueblo tiene su legado histórico y cultural, y este se transmite de generación en generación. La mentalidad, las costumbres, todo eso es parte del legado que se recibe. Fijaros, yo os he hablado alguna vez de mi ascendencia africana. El pueblo Bubi, que es de donde yo provengo, es matriarcal. Pues antes de que fuese colonizado, la teología Bubi enseñaba que el hombre y la mujer habían sido creados a la misma vez, por lo tanto eran iguales. Curioso, ¿verdad? Esto hacía que la mujer tuviese una posición de igualdad en todos los asuntos. Tenía independencia económica, tenía separación de bienes, sin tener que dar cuentas a su marido del dinero que ganaba, participaba en las discusiones y opiniones políticas, teniendo sus opiniones el mismo valor que las opiniones de los hombres. Podían ser sacerdotisas y participar de los rituales. Las abuelas gozaban de un gran respeto y podían llegar a ser jefas. Pues este legado se pasaba de generación en generación. Imaginaos lo que pasó cuando llegó el sistema colonial, pues que la mujer fue relegada a trabajar al campo y a tener hijos. Fue despojada de todo ese sentido de autoridad. De lo único que no pudieron despojarla es de su autoridad familiar. Y eso yo lo recuerdo
por la familia, por mis tías, por mi abuela. Muchos pueblos pequeños pierden sus tradiciones, pierden sus costumbres, muchos porque no se han transmitido bien a la siguiente generación, o bien porque no le han dado importancia, o porque se mezclan con otras costumbres, o no le dan importancia a las raíces. Hay muchas tradiciones y costumbres de pueblos que son muy bonitas, que perduren en el tiempo, y eso está hablando de historia. Pues el legado nos ayuda a entender que el presente es la consecuencia lógica del pasado y que nuestra realidad tiene unas raíces profundas. Pues hermanos, nuestra realidad como creyentes también tiene unas raíces profundas, porque esa realidad va unida a la promesa que Dios le hizo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Vamos a ver dos puntos. El primer punto es el legado universal. Dice en Gálatas 3, del 6 a 9, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Somos hijos espirituales de Abraham. El legado de fe del que venimos hablando nos alcanza directamente a nosotros. Pablo, en el contexto del versículo, está explicando a los judíos que no solo por ser judío eras hijo de Abraham, que no era necesario cumplir la fe para estar justificado, sino que de igual manera que Abraham creyó a Dios y esa fe lo declaró justo, todos los que ponemos nuestra fe en Dios somos hijos e hijas de Abraham, porque Él es el Padre de todo el que cree en Dios y es considerado justo. El eslabón más importante de Abraham no es el vínculo de la genética ni el vínculo de las obras, sino el vínculo de la fe. Y ese es nuestro vínculo con Abraham. No sé si recordáis que la vez pasada os decía que desde el primer momento las decisiones de Abraham fueron un punto de inflexión radical en su familia. Pero fueron indudablemente un punto de inflexión radical en la historia de la humanidad. Cuando Dios llamó a Abraham y estableció el llamado al pueblo judío, los principales beneficiarios de este llamado no fueron los mismos judíos. El objetivo principal de esta bendición eran todas las familias de la tierra. Abraham y sus descendientes se convirtieron en una herramienta de Dios para traer de vuelta su luz a un mundo que se había vuelto cada vez más oscuro. ¿Entendéis hasta dónde alcanza el legado de Abraham? Nos alcanza a nosotros. Fijaros que decía en Gálatas que las Escrituras previeron ese tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. La bendición que recibimos a través del legado de Abraham es la bendición de una relación con Dios mediante la fe. Dice Leon Morris, un teólogo del año 1914, los que son de la fe son aquellos cuya característica es la fe. No es que a veces tienen un impulso de creer, sino que creer es su actitud constante. La fe es característica de ellos. Entonces hemos visto que somos hijos espirituales de Abraham. Y ahora vamos a ver que en Cristo se cumple la promesa. Dice en Gálatas 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y en Gálatas 3, del 14 al 16, dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo.
Pues aquí podemos ver varias cosas. Primero, que Dios prometió a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo en Gálatas hace como una explicación del versículo de Génesis y dice Pablo observa que se utiliza el singular para simiente, no el plural. Dice, y a tu simiente que es Cristo, explicando que es en Cristo donde se cumple la promesa de la bendición a todas las naciones, pues es a través de la fe puesta en Jesús, de nuestra mirada puesta en Jesús, de traer a Jesús a nuestro corazón, que somos bendecidos. En Gálatas 3:7, en la versión de la palabra dice, comprended de una vez que la verdadera descendencia de Abraham son los creyentes. Por eso Pablo declara que la promesa hecha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumple en la conversión de los gentiles. Hermanos, ¿y la conversión de los gentiles qué es? Su iglesia. En Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Veis las raíces tan profundas que tiene nuestra realidad? Y de igual manera que Dios usó a Abraham y a su familia para traer la luz en un mundo de oscuridad, Dios usa su iglesia. El legado de fe de Abraham debe seguir extendiéndose hasta los confines de la tierra a través de su iglesia. Hemos visto entonces que somos hijos espirituales de Abraham, que en Cristo se cumple la promesa, y ahora vamos a ver el legado de la Iglesia Universal. El movimiento de Lausana es un movimiento que se inició con Billy Graham en el año 1970. Él veía cómo la sociedad iba cambiando rápidamente y percibió que se necesitaba un congreso en que líderes de diferentes denominaciones e iglesias se unieran para que la Iglesia pudiera comprender los valores y las ideas y los cambios sociales que estaban ocurriendo. En julio de 1974, más de 2.400 participantes de 150 países se reunieron en Lausana, Suiza, para el primer Congreso Internacional de Evangelización Mundial. El Congreso impulsó la necesidad tanto de la evangelización como de la justicia social en la misión. A partir de ahí, el movimiento ha ido generando toda una red de líderes conectados unos con otros, cuyo objetivo principal es conectar a líderes a través de regiones, temas y generaciones para trabajar en forma colaborativa y en oración para el avance del Evangelio. Se creó un comité internacional presidido por John Stott y se confeccionó un pacto que ha llegado a ser considerado como uno de los documentos más significativos de la historia de la Iglesia moderna. Este pacto define la necesidad y las metas de la evangelización, reuniendo a evangélicos de diferentes trasfondos y moldeando gran parte de sus esfuerzos durante el resto del siglo. Esta información podéis encontrarla dentro de la página de Lausana. Y quiero leeros un pequeño extracto de una parte de ese pacto. Dice, más de 2.700 millones de personas, más de las 2/3 partes de la humanidad no han sido evangelizadas todavía. Nos avergonzamos de que tantas personas hayan sido ignoradas. Esto significa un reproche continuo a nosotros y a toda la Iglesia. Sin embargo, hay actualmente en muchas partes del mundo una receptividad sin precedentes al Señor Jesucristo. Estamos convencidos de que este es el momento para que las iglesias y las entidades paraclesiales oren fervientemente por la salvación de los no alcanzados y lancen nuevos esfuerzos para lograr la evangelización del mundo. El vídeo que compartió David sobre el pastor Pietro me hacía pensar en la pregunta que él tenía y que le llevó a tomar esa decisión contra todo pronóstico. ¿Quién irá a las aldeas? Hermanos, hay un movimiento, llámese Lausana o de otra manera, a nivel mundial, preocupados por la extensión del Evangelio, interesados en que todas las iglesias, como parte del cuerpo de Cristo, participen en este movimiento para que nadie se quede atrás, para que podamos extender nuestra visión mucho más allá, para que podamos compartir con otros sus experiencias, y eso nos da sentido de unidad y nos quita la sensación de soledad.
Hay una misión global y como parte del cuerpo de Cristo somos responsables de participar en ella. Dice que en Mateo 9:36 nos dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miremos al mundo actual. Cada familia de la tierra ha sido impactada por el Evangelio. Pues hemos visto la primera parte, el legado como Iglesia Universal, y ahora vamos a ver el legado como Iglesia local. El desafío de la vida de Abraham es que cuando él recibió esa tremenda promesa en Génesis 12:3, le creyó a Dios y dio un paso hacia adelante para cambiar su vida, su familia y para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de su simiente, que es Cristo. Y nosotros tenemos un desafío como iglesia que forma parte de un cuerpo más grande. Tenemos el desafío de seguir extendiendo ese legado de fe en Cristo Jesús. Ahora, no voy a hablar del impacto del Evangelio en el barrio, que sí tiene que ver, ni del impacto de nuestras vidas en el lugar de trabajo, que también tiene que ver, ni de cómo llevamos a Cristo a nuestras relaciones, que también tiene que ver. Quiero que intentemos alzar la vista un poco más allá de nuestra pequeña parcela y mirar al horizonte, porque el legado habla de pasado, de raíces, como hemos visto, pero también habla de futuro. Y vamos a ver 3 puntos en los que se podría profundizar mucho más, pero solo quiero que veamos unas pinceladas que nos haga pensar y actuar. Primero, ser parte del movimiento. Dice en Mateo 16:18, ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y en Colosenses 1, del 15 al 18 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. No sé si recordáis cuando estuvimos hablando del concepto de iglesia y cómo la iglesia no eran las 4 paredes, sino que la formaban los creyentes. Y vamos, que si lo estamos aprendiendo, pero bien. Y estuvimos hablando de esta idea, aplicándolo sobre todo a la idea de Bethesda como iglesia local. Pero ahora quiero que vayamos a un concepto más amplio, que es la iglesia universal. La iglesia universal es el nombre dado a la iglesia en todo el mundo. Incluye a todos los creyentes en el mundo sin importar su denominación. O sea, los miembros de la iglesia Bethesda forman junto con todos los creyentes del mundo la iglesia universal. Cuando en Mateo Jesús le está diciendo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, habla de la iglesia que formarían todos los creyentes de todas las partes y todas las épocas. Esta iglesia no tiene una dirección, no se reúne en ningún sitio, sino que juntos formamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. ¿No es maravilloso formar parte de algo mucho más grande que nosotros? Mirad, cuando nuestra visión se queda reducida a nuestro espacio de iglesia local, nuestra visión se queda limitada, se queda mucho más limitada por mucho que queramos o no, pero la nuestra, la de la otra iglesia y la de la otra. Pero cuando nos juntamos con más creyentes, con sus dones y capacidades y exponemos nuestras visiones, juntos tenemos una visión mucho más amplia que nos ayuda a entender mejor la visión del reino. Como Iglesia Bethesda no podemos quedarnos aparte del movimiento que está revolucionando el mundo. No podemos quedarnos en nuestra pequeña parcela. Debemos alzar la mirada y mirar más allá y ver cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos seguir madurando y avanzando como iglesia, cómo podemos unirnos a las visiones de una iglesia universal que tiene compasión por las multitudes.
ser parte del movimiento y promover las misiones. Dice en Hechos 1 del 6 al 8, así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos, y les hablaréis a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sabéis que estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo estando en la tierra? Cuando Jesús resucitó, estuvo durante 40 días apareciendo a sus seguidores, hablándoles del reino y dándoles instrucciones claras de cómo debían continuar la misión, instrucciones para ellos y para nosotros. El propio Dios moraría dentro de nosotros y el poder de su gracia en nuestra vida nos haría ser testigos vivientes del poder de Dios. Las últimas palabras sobre la tierra demuestran lo que Dios quiere para el mundo. ¿Y sabéis dónde inició Dios el plan para el mundo? Con Abraham, con ese llamado a salir y encontrarse a sí mismo y la promesa de bendición cumplida en Cristo. Dios actuó en amor y Abraham respondió en fe. Ahora, Dios mira a la Iglesia para poder continuar su plan de salvación para el mundo. La gran comisión es dada a cada seguidor de Jesús, no solo a los pastores o a los misioneros, porque además de lo que estamos haciendo en nuestra vida y en nuestras iglesias, la gran comisión nos recuerda que la meta de Dios es la bendición de todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos la oportunidad de unirnos a Él en esta misión. ¿Cómo Bethesda puede cumplir con la asignación de la gran comisión en su propia Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Fijaros, si vemos en el libro de Hechos, las primeras iglesias tuvieron una influencia impresionante, tanto en su comunidad como en las partes más lejanas a donde ellos podían ir. Si ahora nos parece grande el mundo, imaginaros el desafío que supuso para las primeras iglesias ir hasta lo último de la tierra. En el primer siglo había muy pocos creyentes y una población mundial de unos 300 millones de personas. Pero en lugar de encerrarse dentro de sus muros hasta que pudieran sentirse más fuertes o mejor organizados, decidieron salir de las iglesias de manera urgente y comenzaron a compartir las buenas nuevas por todas partes. Y esto hizo que su influencia se extendiese rápidamente por el mundo, tanto debido a las persecuciones como a los viajes misioneros. Leía en un sitio que cuando la Iglesia sale hacia el mundo se revoluciona, porque verdaderamente la Iglesia local puede tener influencia mundial. Nate Adams, que es un pastor americano, tiene un material que se llama El Desafío, Hechos 1:8, y quiero leeros un pequeño texto. Dice, cuando nos enfocamos principalmente en lo que está más cerca de nosotros, en distancia o en tiempo, podemos perder la perspectiva del mundo entero y de toda la historia. Es fácil que una iglesia se vuelva corta de vista si se concentra solo en las actividades y programas que están dentro de sus cuatro paredes. Cada iglesia tiene el desafío de mantener la visión que Dios tiene de las relaciones que Él desea para los individuos y pueblos que no le conocen. El mundo ocupado de la iglesia local puede ser maravilloso, pero Dios también quiere una iglesia local que esté ocupada en el mundo. Fijaros, como iglesia, yo creo que hemos entendido qué es una iglesia misional y estamos trabajando en ello. Y además me gusta reconocer que estamos esforzándonos para que esto sea así. Hace tiempo que entendimos dónde estaba nuestra Jerusalén, que necesitábamos salir de nuestras cuatro paredes y empezar a trabajar para llevar el Evangelio a nuestro alrededor. Hemos orado para impactar nuestro barrio y estamos en ello. Hemos entendido también que somos misionales en nuestro propio lugar de trabajo. El Señor ha abierto puertas para llevar el Evangelio a sectores específicos como los militares, prisiones, hospital, que de otra manera hubiera sido complicado.
A través de Compasión, de Puertas Abiertas, de lo que nos cuenta el hermano Monserrate, estamos teniendo una idea de lo que es lo último de la tierra, lo que está pasando en otras partes del mundo con otros creyentes y misioneros. Y influenciamos en diferentes países del mundo cada vez que apadrinamos a un niño de Compasión o colaboramos con los cristianos perseguidos. No solo impactamos sus vidas, sino también lo que Dios puede hacer a través de esas vidas impactadas. De primera mano colaboramos en la labor que un misionero como Monserrate puede hacer al país al que ha sido llamado a influenciar. Y todavía podríamos darle una vuelta más. Nos falta enviar a algún misionero que salga de nuestra propia iglesia, ¿verdad? ¿Que sería estupendo? ¿Y qué pasa con nuestra Judea y Samaria? Tenemos una obra creciendo en Villarrubia con nuestros hermanos Paco y Cristina. Hermanos, que este año sea el año que abramos un punto de misión de Bethesda allí. El punto ya está, pero un punto oficial, que podamos empezar a recoger lo que nuestros hermanos llevan sembrando durante tiempo. Tenemos que dar pasos hacia adelante. A veces no podemos esperar a tenerlo todo tan atado para poder dar un paso, porque el tiempo corre. Dios va adelante, guiando el camino. Debemos escuchar su llamado y ser fieles a la gran comisión y animarnos a extendernos a más Judeas y a más Samarias. Somos parte del movimiento. Debemos promover las misiones. Y en tercer lugar, apostar por las nuevas generaciones. Sergio Valerja es director nacional de E625 en Estados Unidos. E625 es un equipo de pastores y siervos de distintos países y distintas denominaciones, con distintos estilos de iglesias, que trabajan en el discipulado de la nueva generación, desde los 6 hasta los 25 años. Y tiene un libro que se titula Lo que todo líder debe saber de sus jóvenes. Y quiero leeros algunos extractos. Dice, los adolescentes y jóvenes que están descubriendo la fe se integran a las iglesias en las que se sienten comprendidos y no juzgados por los adultos. Cuando la iglesia trabaja en conjunto para ofrecer lo que ellos están buscando, entonces ellos encuentran ahí lo que nadie más les puede ofrecer. De esa manera les ayudamos a crecer y a madurar. Además, tenemos jóvenes que han nacido en hogares cristianos, en algunos casos de segunda y tercera generación, que conocen las Escrituras, pero que al llegar a la etapa en donde comienzan a experimentar independencia de sus padres, se replantean profundamente su fe. La falta de desarrollo de una fe experimental en sus propias vidas, ya que la conocen por transmisión de información, pero no por vivencia, hace que su fe heredada no les sea suficiente para enfrentar los desafíos que la vida les presenta. Si no encuentran en la iglesia un grupo de pares con los cuales identificarse, una comunidad que los acepte, contenga y acompañe en este proceso y líderes que les amen incondicionalmente, es probable que opten por alejarse de ahí. Tenemos también un número de jóvenes en nuestras iglesias que carecen de una visión cristiana de la vida. Su cosmovisión responde más a los valores, prioridades y formas de entender la vida de la sociedad y cultura en la que han nacido que a la de un estilo de vida influenciado por Jesús. Reflejan más los valores de la cultura imperante que los valores cristianos. Del lado de la iglesia, necesitamos comprender plenamente el grado de influencia y capacidad modeladora que tenemos sobre la vida de los jóvenes. El nivel de compromiso de la comunidad de fe con la santidad, el servicio, la vida de adoración, la enseñanza de la palabra y la evangelización son factores que determinan el grado de compromiso y la formación espiritual de los jóvenes a quienes estamos influenciando. Como dije antes, son temas que requieren más profundidad, pero voy a lanzar unas preguntas a modo de reflexión. ¿Estamos actualizándonos para dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes de hoy? ¿La palabra está siendo predicada de forma relevante para la vida de los jóvenes? ¿Ven los jóvenes que la iglesia se ha quedado obsoleta en sus luchas y necesidades diarias? ¿Delegamos responsabilidades en los jóvenes? ¿Desarrollamos una cultura dentro de la iglesia que promueve la importancia de alcanzar a jóvenes y cuidarlos?
¿Ayudamos a descubrir sus dones espirituales y les damos lugar para que los ejerzan? ¿Capacitamos a los que trabajan con jóvenes y les damos recursos para que puedan estar actualizados y así ser más efectivos en su labor? En E625 lo llaman una iglesia que abraza a las nuevas generaciones. Y me gusta esa frase. Hermanos, como iglesia tenemos la responsabilidad de dejar un legado a las siguientes generaciones. De igual manera que nos gustaría dejar un buen legado a nuestra familia como vimos y trabajamos para ello, la iglesia debe trabajar para formar las futuras generaciones. Serán los que se queden aquí y nosotros no vamos a estar eternamente. Y si no les hemos dado formación, visión y liderazgo, muchos jóvenes de nuestra iglesia lo encontrarán fuera, porque hay muchas personas que saben, como dice el proverbio, que en la juventud está la fuerza. Ahora, la guía espiritual, la enseñanza y la visión de los hijos empieza en casa, pero la iglesia tiene la responsabilidad de formar a los padres que no saben cómo hacerlo y trabajar de manera coordinada, de forma que en la medida que los jóvenes vayan creciendo, la iglesia debe proporcionar un mentorado. ¿Sabéis qué es un mentor? Es un consejero o guía que a través de la experiencia y el conocimiento ayuda a otra persona a llevar a cabo sus objetivos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Jesús, cómo Él mentoreó a sus discípulos. Pero voy a nombrar así de pasada el ejemplo de Pablo y Timoteo. Y vamos a ver cómo los principios son los mismos en todos los casos. Timoteo venía de una familia creyente y Pablo lo mentoreó de la siguiente manera. Primero, invirtió tiempo en él. Dice en Hechos 16 del 1 al 3, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Pablo decidió llevárselo en su viaje. Mejor forma de pasar tiempo con él no había, y eso ayudó a Timoteo a ir aprendiendo de Pablo. Pasarían situaciones difíciles, como joven tendría sus propias luchas, pero Pablo estaba cerca de él para guiarlo. Pasó tiempo con él, le confió tareas importantes. Encontramos en Primera de Tesalonicenses cómo le envió a los tesalonicenses para que los alentara en su fe sufriendo persecución. Encontramos en Primera de Corintios cómo le envió a Corinto para que afirmara la fe de los nuevos convertidos. Encontramos en Primera de Timoteo cómo le envió a Éfeso a corregir errores que había en la iglesia. Pasó tiempo con él, le confió tareas importantes y le brindó apoyo a largo plazo. No siempre podían estar juntos, pero aún en la distancia Pablo los seguía mentoreando. Y podemos verlo en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Si las leemos con esa visión, vamos a ver unas cartas como de un padre a su hijo, llenas de consejos, de advertencias, de preocupaciones. Podemos percibir el afecto de Pablo a Timoteo, que se había forjado en el transcurso de su mentoreo. Por eso Pablo inicia Primera de Timoteo diciendo: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Hace unos años, una de las veces que vino el hermano Ricardo Hussein, mi David lo llevó a Comunidad de Amor Cristiano y se quedó allí con él a la predicación. Y vino contándome que Esteban estaba hablando del legado. Y me comentó que empezó a enumerar las cosas y ministerios que la anterior generación les había dejado a ellos. Y dijo que tenían la responsabilidad de dejar a la generación siguiente más de lo que ellos habían recibido. Hermanos, el dejar un legado como iglesia pasa por, primero, ser parte de un movimiento global que tiene como objetivo evangelizar las naciones. En segundo lugar, promover las misiones en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y en tercer lugar, apostar por las nuevas generaciones. Tomemos este reto como iglesia para el nuevo año. Que el Señor os bendiga.